Ya. Muy buenas, profesor. Este es el informe correspondiente a la entrega del análisis de resultados escolares con reducción de la dimensionalidad y el agrupamiento. El grupo está compuesto por Wilmar Andrés García Bedoya, Daniel Torres Aguirre y Amilder Ospina Tobón. Este informe se basa en la examinación de una base de datos de universidades estadounidenses que fue proporcionada por el Departamento de Educación de ese país, y nuestro objetivo será realizar un agrupamiento de caracterización y clasificación de los grupos que encontremos. A la hora de realizar la limpieza de los datos, se quitaron las columnas nulas, reduciendo nuestra muestra de 1725 a 551 columnas. De todas estas, elegimos las que nos parecieron más interesantes. Aquellas fueron, para la caracterización de los grupos usamos 9 variables, pero para el clustering usamos 11. Ahora procedemos con las variables. UGDS es el número de estudiantes matriculados por universidad. ADM Rate All es la tasa de admisión de las universidades. C154 es la proporción de estudiantes que se gradúan en menos de 6 años que cursan en carreras de 4 años. TUIT FTE es el ingreso neto de matrícula por estudiante de universidades. NPT4 PRIF es el costo total de estudiar en universidades privadas y NPT4 PUF es el costo de estudiar en estas universidades públicas. DBTM-MDN es la media de la deuda acumulada por estudiantes en la universidad. PST-FLOAN es la proporción de estudiantes que recibieron préstamos. Y finalmente SAT-ABG es el promedio del puntaje en las pruebas SAT. Ahora para el PSA, veremos que únicamente usamos 11 variables, ya que las primeras 5 no son útiles para el clustering. En la siguiente matriz de correlación podemos ver que no hay una correlación fuerte entre ninguna de estas variables. Cabe también mencionar que de las 9 variables de estas 11 explican un 92.9% de la varianza total. Para la parte del clustering, lo primero que hacemos es seleccionar el número de clusters. Para esto usamos el método de Elbow. Si observamos esta gráfica, vemos que cerca de k igual a 9 ya no hay una mejora significativa y decimos que el número ideal de clusters es 9. Procedemos entonces a realizar el agrupamiento con k-means con 9 clusters. Y el resultado del agrupamiento lo podemos observar en esta gráfica de aquí, donde cada clúster se representa de un color distinto. Una vez hecho esto, pasamos a caracterizar cada grupo. Para esta caracterización nos será muy útil este gráfico de aquí llamado gráfico de radar, en el cual representamos las medias normalizadas de las variables de cada clúster. El clúster 1 destaca por tener una tasa de admisión muy alta, pero en todos los demás aspectos presenta valores muy bajos. Como punto positivo de este grupo podemos decir que los costos por estudiar en universidades públicas y privadas son bajos. El clúster 2 se podría decir que es un clúster de universidades exclusivo porque tiene las tasas de admisión más bajas y los costos y las deudas acumuladas más altas. El punto positivo de este clúster es que tiene la mejor tasa de completación de estudios. El clúster 3 tiene un número de estudiantes bajo y en todos los demás aspectos es bastante promedio. Y respecto al clúster 4, tiene una gran cantidad de estudiantes, al igual que un alto costo para universidades públicas. Además, vemos que las tasas de admisión y completación son promedio y las deudas son bajas. Siguiendo con la caracterización de los clústeres, podemos ver que en el clúster 5 encontramos una tasa de admisión medianamente alta, además de una deuda acumulada por los estudiantes bastante alta, tanto como el número de estudiantes que han recibido préstamos federales. Siguiendo con el clúster 6, podemos ver que se destaca por una tasa de admisión bastante alta, sin embargo en el resto de las variables podemos ver puntajes bastante bajos. En el clúster 7 podemos observar tasas de admisiones bastante alta y a pesar de una deuda acumulada bastante baja, hay un número de estudiantes bastante alto que recibe préstamos federales. Siguiendo con el clúster 8, podemos observar una tasa de admisión bastante alta, además un coste por las universidades bastante alto. Y por último, en el clúster 9 tenemos una tasa de admisión bastante alta con un número de estudiantes que han recibido préstamos federales bastante alto, sin embargo, la tasa acumulada de la deuda es bastante baja. Por último, para la propuesta del análisis en Colombia encontramos las siguientes páginas.
En el Ministerio de Educación Nacional encontramos los datos de estudiantes inscritos, estudiantes matriculados, estudiantes graduados y docentes, todo esto por universidades, además segmentados por universidades oficiales, privadas, segmentados por mujeres, hombres y su nivel de formación. Todo esto se puede ver desde el año 2016 hasta el 2021. Además de esto, en la siguiente página, el Observatorio de la Universidad Colombiana, podemos encontrar el promedio de las pruebas Saber Pro por universidad. Además de esta información, sería necesario recolectar el promedio de puntajes de admisión, además del promedio del coste de matrícula de todos los estudiantes por universidad, la cantidad de estudiantes que cuentan con becas o ayudas del Estado, o en caso de las universidades públicas, el precio destinado por el Estado y por el último, el ingreso de las universidades tanto por investigación y extensión.